46 dice: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo les digo? Hermanos, esta mañana quisiéramos nosotros hablar. Sabe que estamos en la serie de lo que es así como Cristo. El domingo pasado estábamos hablando sobre lo que era el Evangelio, y si usted recibió esa palabra, usted tiene una mejor claridad de lo que el Evangelio es. Ese poder que fluye de parte de Dios para nuestras vidas, ese poder que transforma, que cambia, que hace la obra de Dios en nuestras vidas. Pero el Evangelio en sí, como letra, no tiene el efecto que realmente tiene cuando se combina con una persona dispuesta a llevar esa palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué muchas veces nosotros no hacemos lo que el Señor llama? El tema de hoy se llama el llamado, valga la redundancia. ¿Por qué muchas veces nos cuesta escuchar la voz de Dios? ¿Por qué muchas veces nosotros recibimos el llamado de parte de Dios, pero nos cuesta tomar acción en lo que el Señor nos llama a hacer? Muchas veces esto pasa, hermanos, porque no conocemos, nuestro oído está un poco tapado a lo que es la voz de Dios. No sé cuántos de ustedes, me incluyo yo en esto, ¿cuántos de ustedes les gusta contestar llamadas de números desconocidos? Allá en El Salvador, pues era un método de operación de las pandillas, y entonces uno recibía una llamada ahí de un número desconocido, mejor no contestaba porque decía, no vaya a ser, ¿verdad? Pero eso ya pasó, gracias a Dios. Acá, cuando usted recibe una llamada de un número desconocido, usted viene y dice, no vaya a hacer los cobros, dijeron por ahí. Bueno, también pasa. Pero recibimos tanta llamada, hermano, que si usted comenzó en un momento a contestarlas, usted se dio cuenta y posteriormente dice, no, yo no contesto llamadas de desconocidos. ¿Por qué? Porque son llamadas ofreciéndole seguro de casa, seguro de vivienda, de carro, y hasta de lo que no tiene le ofrecen. ¿Por qué? Porque no están comunicándose con usted, no le conocen a usted. Simplemente son llamadas robot que las tiran al azar. Y de repente le ofrecen el seguro para el vehículo que usted tiene y usted no tiene ni vehículo. Y entonces usted dice, no, perdedera de tiempo es esto. Entonces sucede de que muchas veces llegamos al punto de que nosotros no contestamos las llamadas de los números que desconocemos. Entonces, nosotros tenemos que saber que cuando nosotros tenemos un número que sí está registrado en nuestros contactos, entonces sí contesta, ¿verdad? Ahí es cuando nosotros, bueno, algunos, ay, el hermano dicen, ay, el pastor me está hablando. Pero bueno, cuando están en sus contactos, usted tiene la libertad de hacerlo. ¿Por qué? Porque conoce la persona que está del otro lado. ¿Qué entonces ocurre cuando Dios nos llama? ¿Por qué no correspondemos a ese llamado que Dios nos hace? No sé cuántas personas se lo han dicho, lo ha dicho, lo conocemos, pero muchas veces usted ha escuchado decirle, Dios tiene un propósito contigo, ¿sí? Y muchas veces creemos que es un dicho, pero no es un dicho, hermano. Esa es una verdad absoluta de parte de Dios para tu vida, que el día de hoy quiere que te sea revelado y te quede claro. Si tú has vivido con eso, que cuando te dicen Dios tiene un propósito contigo, tú quisieras que te digan, mira, Dios te ha escogido para esto, esto y esto. Esta mañana Dios quiere hablarte a ti. Abre tus oídos para que tú puedas poner en práctica lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Vamos a ver en la palabra del Señor, en el libro de Filipenses capítulo 2, verso 16. Como les digo, el domingo pasado estuvimos hablando de lo que es el Evangelio. Y dice la palabra del Señor, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos llama a hacer, nosotros no corremos en vano.
Cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos manda hacer, cada sacrificio, cada esfuerzo que tú haces tiene su recompensa de parte de Dios. Y muchas veces malentendemos y decimos, entonces sí, yo quiero las recompensas. Pero las recompensas vienen después de un trabajo. Lo otro se llama regalo, ¿verdad? Entonces Dios tiene recompensas para cada uno de los que tomamos a bien el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos entonces que hacer que Dios hable a través de nuestra vida. Nosotros ser el testimonio de Dios en esta tierra. Nosotros saber que Dios te ha llamado con el propósito de que seas el portador de su palabra para aquellas personas que no le conocen. ¿Sabe una cosa? A veces a mí me gusta investigar, estoy actualizado en temas y todo eso. Y a veces lo comparto con el pastor y hace poco hemos estado hablando sobre la inteligencia artificial. ¿Cuántos han escuchado de la inteligencia artificial? Qué bueno que poquitos, porque si no después, mire, ya no pensamos nosotros. Ya solo le decimos, ya no es Simón dice, sino que quiero saber esto. Pero mire, ¿hasta dónde la inteligencia artificial ha llegado? Me llamaba la atención un punto específicamente relacionado con el tema que estamos hablando. En Alemania se realizó el primer servicio en una iglesia dirigido completamente con inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Los hermanos se llegaron a la congregación y en la pantalla empezó a sonar las bocinas, empezaron a sonar instrumentos, empezó a salir música, empezó a decir todo, se desarrolló todo con normalidad. Luego se preparó un mensaje, se dio un mensaje de parte de la inteligencia, preparado por la inteligencia artificial. Entonces nosotros probablemente podamos decir, wow, qué bueno, qué gloria a Dios por la tecnología. Pero hermano, ¿sabe que eso no está correcto delante de los ojos de Dios? Y quisiera decirle por qué. Porque realmente, hermanos, el evangelio es un privilegio que los hombres tenemos, que es algo que la inteligencia artificial desconoce. La inteligencia artificial no sabe qué es sentirse condenado y sentirse restaurado, redimido de parte del Señor Jesucristo. No sabe qué es sentirse perdonado, no sabe qué es sentirse estar en el lodo cenagoso y que el Señor sea el que extiende su mano. La palabra del Señor dice que incluso los ángeles quisieran tener ese privilegio de poder compartir la palabra de Dios, pero nosotros somos los indicados y los llamados para poder llevar el evangelio, las buenas nuevas a cada uno de los que nos rodean a nosotros. Mire hasta dónde somos de especiales para el Señor, que dice la palabra de que cuando nosotros adoramos, Él manda y calla a los ángeles para escuchar su voz. Mire, yo canto quizás como sapo, como a ver qué. Yo siempre digo que si no estoy en el ministerio de alabanza, no es porque no tenga la unción de hacer que los demonios huyan, pero se me van que los hermanos también huyen. Entonces mejor nos quedamos con el llamado de Dios. Entonces, hermanos, ese es un privilegio que el Señor nos ha dado a nosotros. Y cuando hablamos de privilegio, yo no sé cuántas veces usted ha hablado, ha expresado esa palabra. Tengo el privilegio ahora de llevar este punto en la célula. Hermano, cuando usted menciona privilegio es sentirse honrado de parte de Dios porque usted ha sido especial para Él y sabe que usted puede hacerlo. Le decía que la inteligencia no puede entender nada de eso. Tal vez pueda preparar un mensaje bonito, hermoso, bien estructurado con toda la hermenéutica que estamos recibiendo los hermanos en la academia de alto nivel. Pero bien establecido, bien estructurado, pero carece del sentimiento de perdón y de redención de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que en la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 5 verso 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La palabra del Señor en Romanos 10:15 también dice:
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermano, usted es especial para Dios. Hermosos son los pies, dice. ¿Qué quiere decir cuando dice los pies? Mire, tal vez usted tiene su juanete ahí o su callo, pero hermosos son aquellos que tienen la disposición de moverse del lugar donde están y ir a otro lugar para llevar la palabra que va a transformar la vida de aquellas personas. Esos pies son hermosos porque son portadores de la gloria de Dios. Entonces, eso es lo que el Señor nos ha dado. Muchas veces entonces nosotros decimos, no, pero es que yo no, hermano, yo si puedo lo hago. Hermano, la palabra de Dios nos ha sido encomendada por mandato de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ser obedientes a ese llamado. La palabra del Señor en el libro de Tito, capítulo 1, verso 3, dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de nuestro Salvador. Hermano, yo no sé, pero cada uno de nosotros debe de entender que cuando venimos a Cristo, Cristo no solamente te ha restaurado, te ha cambiado, te ha liberado. El Señor no solamente ha hecho una obra de transformación en ti, sino que quiere que tú seas su voz en esta tierra. Y es por eso que nosotros tenemos que saber que cada uno de nosotros somos los portadores, somos los que tenemos que hacer que la palabra del Señor fluya, corra como un río que no tiene nada que lo detenga en estos tiempos. Muchas veces cuando nosotros recibimos este tipo de llamados, yo no sé cuántos de ustedes se saben el dicho o también lo han dicho, en la punta de la lengua lo tengo. ¿Cuántos han dicho esa expresión? Mire, hermano, cuando nosotros recibimos el llamado de Dios, entonces en la punta de nuestra lengua lo que hay es excusas. En la punta de la lengua rapidito tenemos que decir, no, pero es que yo no puedo. Mire, hermano, pero es que yo no tengo tiempo. Mire, hermano, pero es que yo no soy estudiado. Pero mire, hermano, es que a mí me cuesta hablar. En la punta de la lengua lo cargo. Algunos otros cargan chismes, pero de ese tema no vamos a hablar hoy. ¿Por qué nosotros entonces, a la hora que sentimos el llamado de Dios, nosotros tenemos que entender que Dios te está llamando específicamente a convertirte en un pastor? Ese muchas veces es el conflicto que el ser humano tiene. Y cuando nosotros le decimos a alguien, Dios tiene un llamado para ti, ya creemos de que es que nos está haciendo que nos vamos a convertir en pastores. Nada de malo tiene ser hombres ministros de la palabra del Señor. Pero eso causa temor en las personas cuando se sienten que no son capaces de algo. Pero Dios no quiere usarte como pastor. Dios no específicamente te está llamando como pastor. Dios te está llamando como pastor, te está llamando como líder, te está llamando como empleado, te está llamando como empresario, como trabajador, como lo que tú seas, Dios te está llamando a ti. No importa el área en la que tú te desarrollas, Dios te está llamando a que seas portador del evangelio de Dios. Pero, como les digo, nosotros tenemos esos complejos en nuestra vida. Y es por eso que quisiera hablar rápidamente de ciertos personajes que están en la palabra del Señor, para poder ver que la palabra del Señor no te llama por lo capaz que tú seas. La palabra del Señor te llama porque tú tengas un corazón dispuesto y obediente para hacer la voluntad de Dios. En el libro de Éxodo, en el verso 3, nosotros encontramos lo que es el llamado de Dios a Moisés. Y mire que me parece curioso cuando Dios se le presenta, porque Moisés, cuando recibe el llamado de Dios, lo que Moisés dice, pero ¿y quién soy yo para ir delante del faraón y poder decirle, yo soy el que vengo a liberar a los israelitas? Esa es la expresión, eso es lo que Moisés tenía en la punta de la lengua. Pero Dios viene y le dice, yo estaré contigo. Ese es el respaldo de parte de Dios para poder reforzar el llamado que Dios te hace. Nosotros corremos con una hermosa visión en esta iglesia,
la cual está basada, fundamentada en la comisión que Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero recuerden, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué nos impide actuar a nosotros? ¿Por qué nosotros muchas veces decimos eso? ¿Por qué? Por nuestra inseguridad. Moisés dijo: pero ¿quién soy yo? No eres quien tú eres, es quien va contigo, quien te respalda y quien es el que te ha hecho el llamado a ti. Más adelante, en el mismo libro de Éxodo, capítulo 33, verso 17, siempre en el mismo contexto del llamado de Moisés, dice la palabra del Señor: y Jehová le dijo a Moisés: también haré esto que me has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Hermano, cuando el Señor te hace un llamado a ti, no creas que se equivocó. No creas que es que era al hermano que está a la par que el Señor le está hablando. El Señor te conoce por nombre a ti. El Señor te conoce desde que tú estabas en el vientre de tu madre. La palabra del Señor dice de que Él nos ha formado y que no tiene ese propósito desde antes de la creación del mundo. Entonces nosotros tenemos que saber y entender como iglesia que nosotros somos hombres y mujeres que reconocemos que Dios, cada bebé, cada persona en el vientre de una madre es un sueño de Dios para esta tierra. Por eso como iglesia nos tenemos que levantar y alzar nuestra voz contra toda esa corriente del mundo que trae para venir y matar la vida de los inocentes. Nosotros vamos a levantar nuestra voz para proteger el sueño de Dios en la vida del ser humano que se gesta en el vientre de una madre. Dios te conoce por tu nombre, Dios sabe quién tú eres, Dios no se ha equivocado. Cuando la palabra del Señor llega a tu vida, tú no creas de que, ay, el hermano se confundió. No, Dios puso sus ojos en ti. Dios puso su mirada en ti. ¿Por qué? Porque tú eres especial para Él. Otra persona, hermanos, que podemos encontrar en la palabra del Señor, que fue llamado, pero estaba también lleno de inseguridad y lleno de temor. Lo podemos encontrar en el libro de Jueces, capítulo 6, verso 12 al 14. Usted reconocerá la lectura, es cuando el ángel de Jehová se le presenta a Gedeón. Y el ángel de Jehová, dice, se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: mire, ese es un, Señor. Mire, cuando lo leemos con el contexto, si usted lo lee, dice: Señor mío. No, él dijo: ¿verdad? Señor mío, dijo, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hermano, muchas veces cuando nosotros vemos que atravesamos situaciones, otra persona que hablaba de la realidad que lo rodeaba era el profeta Habacuc, que decía: ¿por qué me permites ver tanta maldad? En este caso, Gedeón veía la desolación, la opresión que los madianitas estaban ejerciendo sobre el pueblo de Israel. Pero entonces le decía: ¿cómo tú vienes a hablarme a mí? Pero mire cómo se le presenta, le dice: varón esforzado y valiente. Pero no era la condición de Gedeón. Gedeón dice que estaba escondido, cuidando el trigo para que no se lo robaran los madianitas. Pero entonces la palabra del Señor llega en ese momento. Pero también lo que Gedeón tenía en la punta de la lengua era la situación que lo rodeaba. ¿Por qué nos pasa esto? Yo no sé si usted se ha expresado de esa manera. ¿Por qué yo puedo ver tanta maldad? ¿Por qué yo puedo ver tanta cosa que está sucediendo y parece ser que Dios no está haciendo nada?
Miren, hermanos, Dios sigue trabajando. Pero en este caso le dice a Gedeón: ve con esta tu fuerza. Dios no le estaba diciendo: vas a ser Superman. Con lo que tú tienes eres capaz de hacerlo. Ve con esta tu fuerza que tienes y tú serás el que libertará al pueblo de Israel. ¿Cuál es la garantía? ¿No te envío yo? Entonces, hermano, cuando nosotros estamos viendo desolación, estamos viendo problemas, estamos viendo circunstancias alrededor de nuestra vida, entonces levántate al llamado de Dios, y entonces tú vas a ser el que va a hacer que las cosas se transformen, el elemento de cambio en el contorno, en el entorno que tú te estás moviendo. No esperes que las cosas simplemente cambien de la noche a la mañana. Levántate tú, alza tu voz, lleva la palabra de Dios y verás cómo todas las cosas se transforman para bien. También nosotros podemos ver, hermanos, la palabra está llena de tanto hombre que el Señor llamó. La palabra está llena de personas que muchas veces, cuando nosotros escudriñamos la palabra, porque si solamente escuchamos las historias bíblicas podemos decir: no, pero solo eran hombres perfectos, fuertes, valientes y todo eso. Y entonces lo ponemos con el parámetro nuestro, y entonces nosotros decimos: no le llego ahí. Otro personaje que quisiera hablarte es cuando Dios llama a David. En Primera de Samuel capítulo 16, verso 3 encontramos esa historia. No vamos a leer ese verso, pero nosotros podemos ver cómo Dios le habla al profeta Samuel y le dice: ve a la casa de Isaí y vas a ungir al que yo te diga. Hermano, ahí podemos ver que Dios está interesado específicamente en tu vida. Cuando nosotros vemos que Dios dice: al que yo te diga, es porque, como te dije antes, Dios no se ha equivocado contigo. Dios sabe a quién le está hablando. Dios sabe con quién está tratando. ¿Por qué? Porque Él sabe a quién es el que está llamando. Entonces le dice al profeta: ve a la casa de Isaí y vas a ungir a un nuevo rey. Cuando el profeta llega a la casa, se impresiona con el primer fortachón que sale ahí, ¿verdad? Ya tenían preparado, llevaban un holocausto, llevaban una ofrenda, llevaban una vaquita que iban a hacer un asado, un churrasco argentino. Y dice: wow, este es el ungido, dijo el profeta. ¿Por qué? Porque vio su porte, vio su estatura, pero Dios le dijo: no, a este lo desecho. ¿Por qué? Porque el hombre ve lo que tiene frente a sus ojos, pero Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, no importa el tamaño, no importa el porte, no importa el físico, importa el corazón que nosotros tengamos. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermanos? ¿Hay humildad para poder recibir el llamado de Dios y llevar la palabra y no sentirnos nosotros los que somos los que estamos arriba? Mire, no nos vaya a pasar la del burrito que llevó a Jesús a la entrada de Jerusalén. El burrito salió pero con todo, ¿no? Hosana, Hosana decían, y el burrito sacaba pecho ahí. No, el burro estaba equivocado, no era él, era el que estaba encima de él, al que la gente glorificaba porque sabía que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Tenemos la humildad para llevar a cabo el llamado de Dios sin sentirnos que nosotros somos los que hacemos las cosas, sino que reconocemos que cuando nosotros menguamos es cuando Dios crece? ¿O tu corazón o nuestro corazón está lleno de orgullo, de egoísmo, de ser ególatras y simplemente querer ser los que nosotros nos ven al frente? Que nosotros queremos una posición para que podamos aceptar el llamado. No, pero es que si no me llama como líder, todavía no. Hermano, cuando tú comienzas a hacer las cosas aún sin ser nombrado, Dios está viendo un corazón que sabe reconocer
que es humilde para poder llevar lo que Dios, el tesoro que Dios te va a poner en tu corazón. Cuando el profeta llegó y pasaron los 7 hijos de Isaí, el profeta le pregunta, ¿estos son todos tus hijos? Y le dice, no, está otro, el menor, el más chiquito, está allá cuidando, apacentando ovejas. El profeta le dijo, manda a traerlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Cuando David llegó, Dios le dijo al profeta, levántate y úngelo, porque este es. Yo no sé si logras ver el contexto, hermano, de que muchas veces te has sentido menos, muchas veces te has sentido descalificado, muchas veces el señalamiento de los demás te hace sentir como el menor, como el menos, como el más descalificado. Pero probablemente si tú tienes el corazón correcto, Dios ha puesto sus ojos en ti y no se va a sentar a la mesa nadie hasta que tú llegues a recibir el llamado y la unción de parte de Dios para tu vida. Nosotros tenemos que saber y entender que Dios quiere usar el corazón humilde para llevar la palabra de sanidad, de liberación, de restauración a aquellas personas que están a nuestro alrededor. El llamado entonces para cada uno de nosotros, hermano, que nos quede claro el día de hoy, es poder estar con Jesús, a ser portadores del Evangelio de Dios, a poder poner las manos sobre los enfermos y que sanen, a llevar libertad a los cautivos. El mismo Jesús dijo, por cuanto el Espíritu Santo está sobre mí y Dios me ha llamado a hacer estas cosas, Dios también dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ahora somos testigos de ese poder de Dios. Somos testigos de lo que el Señor hace cuando hay personas que obedecen el llamado de Dios. No sientas el temor de poder y poner tus manos sobre alguien, hermano. No es tu poder, es el poder de Dios que fluye a través de tu vida, el capaz de poder restaurar el cuerpo angustiado, acongojado por una enfermedad que está atribulando a las personas. Hablábamos, hermanos, de que muchas veces no contestamos el teléfono cuando desconocemos el número que está del otro lado, ¿verdad? En la palabra del Señor hay un caso similar, no porque existían los celulares, pero porque no se contestaba, porque se desconocía lo que estaba al otro lado. Y quisiera que fuéramos a la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versos 7 al 10 vamos a leer. Probablemente ha escuchado la historia de Samuel, del profeta incluso que mencionamos antes, que estaba ungiendo al rey David. Pero ahora este es un muchacho, y usted conocerá la historia y no nos vamos a alargar en eso, hermano. Samuel fue consagrado al templo del Señor porque Samuel fue una respuesta de Dios para la vida de Ana, una mujer estéril que no podía concebir, pero Dios le regaló a su hijo y ella se lo entregó para su servicio. Pero dice la palabra del Señor, comenzando en el verso 7, y Samuel dice, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová se le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue, y Samuel se acostó en aquel lugar. Hermano, mire cómo es la situación. Les hablaba que Samuel había sido un niño que había sido consagrado y entregado al servicio de Dios al templo. Pero miren lo que la palabra dice. Dice que Samuel no conocía aún a Dios, ni que su palabra había sido revelada a él todavía. Entonces mencionaba ahí que era la tercera vez que le llamaba. Mire, cuando dé ese gusto leyendo la palabra del Señor,
Y usted va a ver que Dios lo llama 3 veces. Y entre las 3 ocasiones él se levanta creyendo que es el sacerdote que le está llamando. Pero cuando el sacerdote entiende que es Dios que está queriendo tratar con la vida del joven, le dice: así dirás, habla, que tu siervo oye. Y así lo hizo Samuel. Y Dios habló con Samuel. Y Dios le reveló cosas a Samuel. ¿Por qué? Porque él había sido obediente al llamado de Dios. Dice la palabra más adelante que todo Israel supo que Samuel era profeta de Dios, porque todo lo que Dios hablaba por la vida de Samuel, Dios lo cumplía. Hermano, cuando yo leía y decía, Samuel no conocía aún a Dios. Hermano, eso se daba en el contexto de que el templo, el sacerdote estaba menguando. La palabra de Dios estaba escaseando. Los hijos de Elí estaban haciendo cosas horrorosas delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo Samuel iba a poder conocer a ese Dios poderoso, verdadero que ellos tenían? Si lo que estaba viendo, porque cada uno de nosotros aprende lo que está a nuestro alrededor. Pero cuando Dios habla con Samuel, entonces las cosas cambian. Pero hermano, gloria a Dios por la vida de Samuel. Porque aunque el sacerdote mengue, aunque los hijos lo desprecien, aunque la congregación desprecie la palabra de Dios, Dios va a encontrar siempre un Samuel que tiene un corazón, tiene un oído despierto a la palabra de Dios, que le dice: no importa si la gente no te acepta, Señor, puedes buscarme, puedes contar conmigo, porque yo voy a ser el agente de cambio en estos tiempos para poder llevar tu verdad a las naciones. Hermano, cuando nosotros entendemos esto, nosotros podemos ver que el llamado de Dios es específico para ti. Y no lo está haciendo porque tú eres lo que eres. Dios te está usando en el área que tú quieras ser usado. Estábamos viendo ahorita que simplemente no Dios te está llamando como un pastor, profeta, evangelista. Hablábamos de Moisés. Moisés fue un libertador. Hablamos de Gedeón. Gedeón fue un guerrero. David fue un rey. Entonces Dios te está llamando en el área que tú te desenvuelves. No necesitas estar parado en un púlpito para poder llevar la palabra de Dios. Ahí en tu trabajo, con tus compañeros, con tus amigos, con tu familia, con aquellos que te rodean. Tú eres portador del evangelio, de las buenas nuevas. Ahí Dios quiere usarte. Vamos a levantarnos como iglesia, a infiltrarnos en el gobierno, en la salud, en la educación, en todas las áreas. Dios quiere usarte incluso como influencer de esos que están ahora de moda en las redes sociales, pero quiere usarte para que tú lleves esperanza, lleves fortaleza, lleves fe en un mundo que está desesperado, que está convulsionado, que está desesperado, que no ve una salida, que simplemente ve destrucción, ve ruinas que vienen para nosotros. Pero nosotros sabemos y estamos confiados de que si estamos en las manos de Dios, entonces estamos seguros y llevamos esa paz al corazón de cada uno de ellos. Hermano, pero yo no sé qué decir. Hermano, yo no tengo mucho estudio en la palabra. Hermano, yo cuando me dicen que busque Génesis, comienzo de atrás para adelante. Mira, hermano, cualquier cosa que tú tengas en la punta de la lengua como pretexto, Dios no lo toma en cuenta. Dios quiere tu obediencia, Dios quiere tu corazón. En la palabra del Señor nosotros podemos encontrar personas que no eran preparados, no eran estudiados, no eran maestros de la ley, pero eran hombres que habían sabido reconocer, así como los hermanos ahora compartían ese testimonio. En la palabra del Señor encontramos a un ciego, a Bartimeo. Los sacerdotes le decían: esa persona que te sanó es un pecador. El Bartimeo simplemente decía: mire, yo no sé si ese hombre es pecador. Yo lo único que sé es que yo era ciego de nacimiento, pero ahora veo. Eso es lo que tu boca tiene que declarar. No importa lo que tú sepas, no importa la teología que sepas, importa que sepas lo que Dios ha hecho en tu vida para que tú seas ese hombre, esa mujer que lleve esperanza a otras personas. Dios se encontró con un gadareno también.
Dios se encontró con él. Dios lo libertó de aquella legión de demonios que lo oprimían. Pero Jesús en ese momento le dijo: ve a tu casa y diles lo que Dios ha hecho contigo. Ese es el llamado que el Señor te hace. No estés esperando que te den una posición, que te den un título, que te den un lugar para poder hacerlo. Abre tu boca y comparte las cosas que el Señor ha hecho. En cierta ocasión, un joven recién convertido vino a la iglesia, pasó al frente y se encontró con uno de esos legalistas allá afuera, de esos que les gusta presumir de que conocen la palabra de Dios, que conocen toda la hermenéutica y todas esas cosas, hermano. Y le decía, al ver la pasión de ese joven: oh, así que conoces mucho de ese Jesús que tú estás hablando. ¿Podrías entonces desglosarme el árbol genealógico de Jesús? ¿Podrías decirme cuáles fueron los misterios de Jesús? Y aquel joven por un momento se sintió que realmente no conocía mucho de ese Jesús que hablaba. Pero al mismo tiempo reconoció y dijo: probablemente no sepa de esas cosas, pero lo que sé es que yo era un alcohólico, que yo era un drogadicto, que yo era un fornicario, que era un adúltero, que mi matrimonio se estaba quebrando, que mi salud estaba quebrada, que mi economía estaba quebrada, que yo estaba viviendo como ladrón, que yo era un mentiroso, que yo era lo peor de esta tierra. Pero cuando tuve el encuentro con Jesús, entonces ese Jesús que hizo todas esas cosas que tú estás diciendo, ese Jesús cambió mi vida, cambió mi lamento en danza, cambió mi tristeza en alegría. Ese es el mensaje que Dios te está llamando a hacer a ti, para que pueda ser luz en medio de las tinieblas, en medio de toda la desesperanza que en esta tierra existe, para que nosotros podamos llevar esa esperanza a las familias. Hermanos, no te veas las debilidades que tú tienes. Dios no las toma en cuenta. Ponte de pie esta mañana. Nosotros somos expertos, hermano, en calificarnos a nosotros mismos y decir: me cuesta hablar, no tengo tiempo, carezco de esto. Pero Dios no está viendo tus limitaciones. Dios está viendo que si tú tienes el corazón correcto para poder tomar el llamado de Dios, entonces tú vas a entender esta mañana que eso que se te ha dicho muchas veces en los grupos, que estás como discípulo, que muchas veces estás como oveja y algunos ovejones, ahora tú puedas entender que no es por tu capacidad, es por tu voluntad, es por tu decisión de poder ser tomado en cuenta con el privilegio que el Señor tiene de poder usarte a ti. La palabra del Señor dice: yo me siento orgulloso de mi debilidad, porque en ellas Dios manifiesta su poder. Que el Señor les bendiga, hermanos.